Principales teorías sobre el comercio internacional. Dentro de las principales se pueden plantear de manera sintética las siguientes. Empezamos. Teoría clásica de la ventaja absoluta. La teoría de la ventaja absoluta, planteada por Adam Smith, destaca la importancia del libre comercio, para que la riqueza de las naciones se incremente, basándose en el ejemplo de que ningún jefe de familia trataría de producir en casa un bien que incurriera en un costo mayor. Si se implicara este ejemplo concretamente a un país extranjero, A se llegaría a la conclusión de que A podría proveer a otro país B de un bien más barato de lo que el país B pudiera producirlo. De esta manera se puede definir a la ventaja absoluta como la capacidad de producir un bien a un costo absolutamente menor medido en términos de unidades de trabajo. Teoría pura y monetaria del comercio internacional. Esta teoría plantea que el comercio internacional está comprendido por dos campos de estudio, el primero, o de la teoría pura, y el segundo, que es la teoría monetaria. La primera se refiere al análisis de valor aplicado al intercambio internacional. Es decir, para la teoría pura se tiene que contar con un planteamiento teórico, después se deben investigar los hechos y finalmente se deben aplicar las medidas específicas que sean necesarias. En cuanto a la teoría monetaria, comprende dos aspectos. La primera, la aplicación de los principios monetarios al intercambio internacional, o dicho de otra manera, el enfoque que explica la circulación de la moneda, así como sus efectos en el precio de las mercancías, el saldo comercial, los ingresos, el tipo de cambio y el tipo de interés. Segundo, el análisis del proceso de ajuste mediante el empleo de instrumentos monetarios, cambiarios y financieros, que tratan de contrarrestar los efectos de los desequilibrios de la balanza de pagos en cuanto a la duración, intensidad y amplitud, hasta restablecer el equilibrio o por lo menos hasta preservar el nivel que se desea. Teoría del equilibrio y el comercio internacional. Esta teoría se basa en el estudio del mercado y de los precios de las mercancías en declive, concentrando su mayor interés en la obtención de la ganancia sin importar mucho cómo se obtenga. Teoría de la localización. La teoría de la localización arranca del hecho básico de que los recursos naturales son limitados y están distribuidos en forma desigual en el globo terrestre. Esta distribución desigual de los recursos naturales determina, en las primeras etapas del desarrollo económico, condiciones diferentes entre las regiones para la producción de ciertos artículos. Lo que se puede concluir de esta teoría es que la dotación de recursos naturales con que cuente un país no es un determinante para tener una balanza comercial superavitaria o para conseguir un gran desarrollo económico a nivel internacional. Más bien depende de las estrategias que emplee cada uno y de la manera en que aproveche los recursos con que cuenta. Teoría de la ventaja comparativa. Esta teoría reconoce que las fuerzas del mercado asignan los recursos de una nación a aquellos sectores donde sea relativamente más productivo, es decir, que una nación puede importar un bien que podría ser el producto de más bajo costo si todavía es más productiva en la producción de otros bienes. De esta manera, los países podrán exportar aquellos otros que su trabajo produce de forma relativamente más eficiente e importarán los bienes que su trabajo produce de forma relativamente más ineficiente. Es decir, que esta teoría se basa en las diferencias entre la productividad de la mano de obra entre unas y otras naciones. Estas diferencias hacen posible favorecer a algunos sectores. Para esta teoría, el trabajo es el único factor de producción y los países solo difieren en la productividad del trabajo en diferentes industrias.
Teoría de las proporciones de los factores. Esta teoría se refiere a que las intensidades de factores dependen del estado de la tecnología, el método actual para producir un bien. Este modelo explica la existencia y composición del comercio internacional a partir de un nuevo concepto, el de la abundancia relativa de los factores de producción de cada país, lo que originará la ventaja comparativa, la cual fue formulada por Elie, Philip Heckscher y Bertil Gotthard de Olin, en el cual planteaban que la ventaja comparativa de las naciones es producto de las diferencias en la dotación nacional de factores. Teoría marxista sobre el comercio internacional. Teoría marxista sobre el comercio internacional. Al aparecer el capitalismo aparecen también nuevas preocupaciones y de alguna manera solo se piensa en la forma de crecer y progresar bajo ciertos métodos que Marx estudió, y uno de ellos es precisamente el libre comercio. Bajo esta situación, la teoría marxista explica que a pesar de ser el libre comercio una estrategia capitalista, sí existen motivos para que la clase obrera apoye a esta y no al proteccionismo, y la razón es que, de alguna manera, el libre comercio permite un mayor desarrollo del propio capitalismo, y con este mayor desarrollo se favorece también el crecimiento de la clase obrera. Finalmente, para la teoría de Marx, cualquiera de las dos posturas que se toma, ya sea el libre cambio o el proteccionismo, lleva a la misma explotación del trabajador. Si se adopta el libre cambio, los problemas de explotación seguirán existiendo con el riesgo de agravarse más, pero con la esperanza de inducir a una revolución social, mientras que con la permanencia del proteccionismo se tiene lo que Engels llama fabricar artificialmente fabricantes, es decir, fabricar artificialmente obreros asalariados. Teoría sobre el origen del intercambio desigual. Como consecuencia del comercio, existen diferencias marcadas sobre los medios y recursos con que cuenta cada país para producir un bien o un número determinado de bienes. Estas diferencias operan en la forma de producir de cada país, y al haber este tipo de diferencias en cuanto a recursos naturales, capital, tecnología, etc., habrá diferente contenido de valor en cada bien producido, lo que hace que algunos bienes, al ser importados o exportados, lleven más o menos valor en sí mismos. Así se provoca un intercambio inequitativo entre países. A este tipo de transacción se le conoce como la teoría del intercambio desigual. El intercambio desigual implica mayor valor en unas mercancías que en otras, diferencia que hoy en día se encuentra marcada por la diferencia tecnológica innegable entre países.